el caso del éxito, habría que ponerlo en perspectiva. No deja de ser el éxito de un escritor y de un escritor que escribe en gallego. Es decir, no estamos hablando de un galáctico de la Champions League, que no hay ni millones en juego, ni hoteles de lujo, ni tampoco masas pendientes de tu próximo movimiento, ¿no? Es cierto que sí es un éxito, claro, para una persona que llevaba entre 10 y 12 años escribiendo un libro sobre su familia, sin realmente saber si le interesaría a alguien, si conseguiría escribir el libro que quería, que ese libro se publique, que tenga reediciones, que haya ganado premios, entre ellos el Premio Nacional de Narrativa, y que haya gente que haya establecido una conexión emocional fuerte, ¿no?, con la historia del libro a través de sus propias experiencias. Para mí es un éxito grande, ¿no? En el terreno práctico, en el día a día, como tú mencionabas, me ha permitido estar de excedencia un periodo largo, atendiendo pues un poco la repercusión que ha tenido la obra, ¿no? Pues asistencia a clubes de lectura, seminarios, viajes. Como es un libro además que la emigración es como la columna central de la historia, es normal que en la emigración también haya interés por ese libro, ¿no? Entonces he viajado a Bruselas, a Irlanda, a Buenos Aires, a lugares donde muchas veces había gallegos que querían llevar esa historia a sus propios países de acogida, ¿no? Porque la emigración es un fenómeno que ni se ha acabado y yo creo que no se va a acabar nunca, sino que es consustancial al género humano, ¿no? La necesidad de salir, de buscar, a veces una necesidad obligada en ocasiones, ¿no?, por guerras o por situaciones económicas. Creo que el libro ha tocado ahí una fibra con un proceso que sigue en marcha, ¿no? Y con respecto a cómo influye en lo que escribes después, es cierto que puede generar una especie de pánico escénico, ¿no?, que los músicos conocéis muy bien, esa sensación de que llegas al escenario y te quedas en blanco, o qué haces, ¿no? Ese blanco, en nuestro caso, es delante del ordenador, que lo tienes ahí, el cursor parpadeando, y dices tú, bueno, ¿y ahora qué hago, no? Entonces hay muchas dinámicas que entran en juego de necesito escribir otro libro como el que ya he escrito, voy a cambiar de género completamente, necesito cambiar de voz o la voz es algo que me acompaña y que es algo que forma parte, ¿no?, consustancial de mi forma de escribir. Me voy a reconocer en lo que estoy escribiendo o no. Es un proceso difícil, ¿no? El hecho de que a mí me llevase entre 10 y 12 años escribir el libro anterior tiene mucho que ver también con eso, ¿no? Con no solo la falta de tiempo, la conciliación familiar, tu trabajo, sino con esa sensación de un poco de, no sé, como de zozobra interior, ¿no? De realmente todo este esfuerzo que estoy haciendo valdrá la pena, porque tú estás escribiendo a solas, nadie te acompaña, estás tú únicamente con el papel y con tus palabras, y es difícil saber cómo eso va a trasladarse al mundo exterior. Si has ganado un premio, la gente te ha conocido, está esperando lo que vayas a escribir, pues tienes dos opciones: o pensar en ellos y a lo mejor cargar con ese lastre, o tratar de evadirte de toda esa presión, por llamarlo de alguna manera, y ser fiel a lo que quieres escribir. Pero hasta que acabas no sabes si lo has conseguido, y a veces incluso una vez acabas tampoco puedes tener la seguridad de que sea lo que tú habías querido hacer, ¿no? El libro solo adquiere sentido y se completa cuando alguien lo lee. Entonces esa parte del diálogo se da en diferido, llega más tarde, y tú tienes que haber puesto todo tu esfuerzo y toda tu energía y tu emoción también en esa parte tuya de la conversación, pero hasta que se completa no sabes cuáles van a ser las reacciones de ese diálogo.
Es cierto que en ese largo proceso tuve muchas oportunidades de ensayo y error, ¿no? Cuando yo llego a esa estructura es porque he descartado muchos otros modelos anteriores. Una posibilidad era escribir una novela basada en los personajes de mi familia, y la otra opción era la que realmente se me impuso, ¿no? Que era contar todo sin inventar nada, ¿no? Y retratar a cada persona con su nombre y apellidos. Tuve una idea un poco loca, que era, como yo nací en Londres, mi abuela vivió allí 30 años, mis padres también emigraron, mi madre daba clases de inglés, y Londres no solo era mi ciudad natal, sino que ejercía, ¿no?, un poder muy grande sobre nosotros, una fascinación, una gran ciudad de cultura y de historia, ¿no?, y de paisaje humano, y a mí el metro siempre me había fascinado. Tuve una idea que era usar el metro como soporte narrativo, como estructura del libro, ¿no? Cada estación del plano del metro sería un capítulo y cada línea sería un personaje. Para entenderlo rápidamente, la línea central, que es la de color rojo en el mapa, ese personaje sería mi abuela, ¿no?, que para eso es el centro del libro, y además el color rojo es el color de la sangre, de la emoción, ¿no?, del vínculo más poderoso. Yo, en cambio, sería la línea amarilla, porque era una línea circular y me daba la impresión de que estaba siempre dando vueltas en círculo a la misma historia sin llegar a ninguna parte, ¿no? Y entonces, donde había cruce de líneas, también se cruzarían los personajes. Pero claro, todo eso era muy complicado, porque eran muchísimos capítulos, era una estructura bastante rígida, y entendí que la estructura tiene que estar al servicio de la historia. No la historia tiene que amoldarse a la estructura que tú hayas pensado, por muy bonita o muy resultona que pueda quedar, ¿no? Pero algo de eso quedó, ¿no? Un poco la idea del viaje, la idea de que en el metro tú puedes moverte norte, sur, este, oeste, puedes ir, puedes volver por el mismo camino. Entonces, por eso en el libro hay saltos temporales también, ¿no? Empiezas en los años 80, luego viajas al presente, luego te vas a un pasado remoto y estás todo el tiempo moviéndote de una forma un poco intuitiva también entre las épocas y los personajes, y de alguna forma también sobrevivió esa estructura inicial en dividir el libro en zonas en vez de en partes, y eso es porque el Metro de Londres, la estructura de las tarifas se conoce como zona, ¿no? La zona central es la zona 1 y luego consecutivamente, según te vas alejando del centro, está la 2, la 3, la 4, y por eso yo le llamé así también, ¿no? Es un pequeño homenaje al metro y también al papel que desempeñó al principio, ¿no? Un poco como motor para hacerme arrancar y llegar al formato en el que yo quería contar la historia. Pues cuando el libro se publicó, hice lo que ahora se llama una playlist en Spotify, donde hay, creo que son 25 canciones, y hay un poco de todo. Hay desde la música que yo escuchaba en los 80, cuando iba a Londres, también hay la música que escucharían mis padres en los años 60, y luego hay un papel muy destacado de Bach, que fue realmente una presencia simbólica muy importante para nosotros, ¿no? Mi madre, aquí en Betanzos, pues pertenecía a una familia muy humilde, y ella quería ser maestra, quería leer, le encantaba escuchar música, pero para empezar en su casa ni siquiera había radio, mucho menos tocadiscos, ¿no? Entonces las oportunidades que ella tenía de escuchar música eran muy escasas. Y una vez, cuando mi padre y ella eran novios, mi padre la acompañó hasta la puerta de casa, y mi padre era albañil, ya trabajaba, había dejado la escuela a los 13 años, también provenía de una familia muy humilde, pero él, claro, como trabajaba ya tenía un poco de dinero y se había comprado un tocadiscos de estos que había antes, que eran una maleta, ¿no?, que la abrías y la parte de arriba eran los altavoces y luego estaba el tocadiscos, y tenía pues eso, algún disco de orquestas, de los músicos que tocaban entonces.
Y mi madre hizo un comentario porque un vecino tenía la ventana abierta y estaba sonando un programa de Radio Nacional cuya sintonía era la tocata y fuga en re menor. Entonces mi madre dijo, este es Bach, me encanta su música. Claro, mi padre nunca jamás había oído hablar de Bach, ¿no? Pero en la siguiente cita le llegó con un vinilo que eran los grandes éxitos de Bach, ¿no? Y entonces le dijo, toma, como tanto te gusta Bach, este es mi regalo, ¿no? Entonces a mí me gusta pensar que ese regalo, y por extensión la música de Bach, ayudó a ese noviazgo que finalmente acabó en boda y consiguió que yo naciese, ¿no? Y mi madre cuando llegó a Inglaterra, en los años 60, se dio cuenta de que estaba en una ciudad donde había conciertos gratis, al aire libre, de orquestas, en los parques, había teatro, había bibliotecas, iba a misa al Brompton Oratory y cantaban misas, ¿no? Pues de grandes compositores. Y entonces en ese sentido la música siempre ha desempeñado un papel importante, ¿no? Ella luego se compró en los años 70 aquella colección de vinilos de música clásica que había sacado Radio Televisión Española con la discográfica Zafiro, y yo crecí escuchando esos discos, ¿no? Son versiones muy de la época, muy de orquestas de la Europa del Este, ¿no? Tanto de Rusia, pero también checos, húngaros, ¿no? Con una sonoridad muy particular. Escuchas las interpretaciones que hacían de Vivaldi y no tienen nada que ver con las de Carmignola o Fabio Biondi, ¿no? o Sabal, estas interpretaciones históricamente informadas. Pero, por ejemplo, en el repertorio más sinfónico, a mí me hacía vibrar mucho, ¿no? Por ejemplo, la Sinfonía Fúnebre de Haydn, para mí, es inseparable, ¿no? El sonido y la calidad de la interpretación de ese tiempo casi como de Guerra Fría, ¿no? Es algo que me llama mucho la atención. Entonces yo heredé un poco de mi madre también esos discos, los tengo en casa, y a la hora de la verdad la música desempeñaba un papel importante, ¿no? En los veranos de mi adolescencia, cuando yo iba a Londres, volvía siempre con 40, 50 discos, ¿no? Que compraba en las tiendas. Iba mucho a las tiendas de segunda mano porque era lo que me permitía mi economía, y entonces compraba pues eso, discos de grupos de los 80, pero también investigaba en los años 60, compraba muchos singles, ¿no? Y había una tienda de segunda mano que tenía un bajo donde había ofertas, ¿no? Singles a 50 peniques, y había allí cientos y cientos, ¿no? Y como yo era adolescente y tenía todo el tiempo del mundo, pues me pasaba a lo mejor 3 o 4 horas rebuscando para sacar de allí 2 o 3 singles que pues de mis grupos favoritos, y me iba con ellos como si fuese un trofeo, ¿no? Luego también me había comprado un Walkman que tenía sintonizador de radio y grabadora. Y entonces grababa programas de radio que me interesaban y luego los escuchaba para identificar los grupos que me interesaban, ¿no? Eso lo hacía, por ejemplo, con un programa de reggae de David Rodigan, ¿no? Que es como un gran pope, ¿no? de la música reggae en el Reino Unido. Y luego había encontrado una pequeña tienda llena de jamaicanos. Tenías que bajar también a un sótano y estaban allí todos, ¿no? con sus rastas y sus barbas. Y llegaba yo con mis anotaciones, ¿no? Y decía, estoy buscando una canción que se llama Ghettoology de Sugar Minott. Y ellos, sí, tal. Y me lo sacaban y yo lo llevaba, ¿no? Entonces era todo una dinámica de descubrimiento y de... Claro, que ahora casi ha perdido un poco el sentido, ¿no? Porque vas a internet y tecleas y ahí está, ¿no? No todo, pero casi todo, ¿no? O al menos un océano que puede parecer inabarcable, ¿no? Y en aquel momento era todo como un poco más artesanal, ¿no? Luego yo hacía cintas y se las grababa a mis amigos y así íbamos descubriendo grupos, y la relación con Londres en lo musical era muy importante porque permitía un intercambio y un descubrimiento constante de música. Lo que le había sucedido a mi madre en los años 60 con la música clásica me pasó después a mí también con el pop y el rock y el reggae y el punk y todos esos estilos que me interesaban.
Sí, los ritmos de la música muchas veces quieres replicarlos cuando estás escribiendo, ¿no? Entonces intentas que haya una cadencia musical en lo que escribes también, ¿no? O por lo menos ese es el intento, ¿no? Hay escritores que leen en voz alta lo que han escrito para asegurarse de que, bueno, tiene una eufonía, ¿no? Yo no llego a ese punto, pero sí intento buscar, ¿no? Pues una especie de armonía, pues con frases que sean más largas, frases que sean más cortas, que encajen, pero sobre todo tiene que estar al servicio de la emoción, ¿no? Que lo que hayas escrito sea fiel a lo que tú tenías en la cabeza y que al mismo tiempo traslade una emoción, ¿no? O una idea, que sea algo que llegue y que tenga un sentido en el lugar de destino, ¿no? Un poco como la música, ¿no? que te atrapa y te está hablando en un idioma que muchas veces tú no conoces, pero que te habla desde la emoción, ¿no? Entonces eso es muy importante. Al mismo tiempo, cuando estás escribiendo, puede ser de ayuda, ¿no? Te puede llevar un poco a esa sensación, ¿no? a ese estado de ánimo en el que tú vas escribiendo, ¿no? Yo ahí tengo alguna manía, y supongo que como todos, o escucho música instrumental o música vocal, pero no puedo escuchar composiciones, por ejemplo una cantata, ¿no? Eso me desconcentra, o las pasiones, etc. Pero sí puedo escuchar polifonía renacentista, por ejemplo. Hildegarda von Bingen, por ejemplo, con esos melismas y con esa cadencia que tiene, es una buena música para ¿no? Crear un estado de ánimo y escribir, ¿no? Y llega un momento en que casi te olvidas de que está ahí, pero siempre está por detrás, ¿no? Y yo creo que al final eso siempre deja un poco huella, ¿no? Hemingway decía que él escribía mucho y luego tachaba o quitaba, pero que de alguna forma el fantasma o la huella de esa palabra que había borrado permanecía en el espíritu de la obra, ¿no? Entonces yo quiero pensar que esa música que estás escuchando, aunque no está en la página, cuando la lees de forma evidente, no está en primer plano, creo que sí ha dejado, ¿no? Una huella o una señal que espero que a lo mejor no se perciba directamente cuando estás leyendo, pero que contribuya al resultado final. Sí, la traducción es una buena disciplina para un escritor, ¿no? Para empezar, es la lectura más demorada, más lenta que tú puedes hacer de un libro, porque más lento no puedes leerlo y seguramente lo leerás varias veces, ¿no? Y al mismo tiempo lo estás reproduciendo en otro idioma, ¿no? Estás reescribiendo el libro de otra persona a través de tus propias palabras en un idioma que no es el suyo y bueno, tienes que ser fiel también, ¿no? a ese espíritu. Javier Marías, que era traductor también, decía que cuando él escribía sus libros era como adentrarse en un territorio desconocido, sin un mapa, pero con una brújula. Sabía hacia dónde quería ir, pero no tenía muy claro cuál era el camino y lo iba descubriendo al mismo tiempo, ¿no? Pero él también iba dejando un mapa a medida que iba escribiendo, y ese mapa era el original de su libro, ¿no? Luego, sobre ese original, él trabajaba hasta alcanzar la versión que él consideraba definitiva, y decía que era un poco como traducirse a sí mismo, es decir, el primer borrador sería como el original del libro que tendría que traducir, y el resultado final sería su traducción. Y él lo equiparaba a una partitura. Decía que la música siempre era distinta, pero que la partitura estaba ahí, y que una vez tú tenías una partitura sabías qué es lo que tenías que interpretar, ¿no? Luego otra cosa, como has mencionado, es cómo lo interpretes, desde tu propia sensibilidad, tu estado de ánimo, tu formación, tus circunstancias, en conjunción con los músicos con los que estás tocando también, porque no deja de ser una obra colectiva muchas veces, ¿no? Y es la suma de muchas partes diferentes que da como resultado un todo mucho mayor, ¿no?
que la simple suma de esas partes. Entonces sí, yo lo veo también como un trasvase, ¿no?, entre algo que está ahí fijado, pero que al mismo tiempo también te da a ti libertad dentro de tu papel fiel, ¿no?, al espíritu de lo que tienes que interpretar, para hacer otra lectura, que en el caso de la traducción sería en otro idioma. El libro es el resultado de un proceso que llega a su fin cuando se publica en marzo del 2020, ¿no?, en la versión original en gallego, y luego mi propia traducción al castellano en octubre o noviembre de ese mismo año. Entonces, a partir de ahí me llega otra información, pero que lógicamente ya no está en el libro, porque no la conocía antes, ¿no? Y a veces sí piensas que te habría gustado poder incorporarla, aunque eso supusiese transformar el libro también. Por ejemplo, mi abuelo le escribió una postal en Navidad a mi abuela cuando aún eran novios, y le deseaba un feliz año y que era su amiga y que quería pasar su vida con ella. Es una información que a mí me llega a posteriori, porque una de mis tías encontró esa tarjeta de la que no teníamos noticia, y en cierto modo cambia la percepción que tú puedes tener del personaje de mi abuelo, ¿no? Un personaje tan escurridizo, con tan poco asidero, ¿no? Cada pequeño gramo de información o dato nuevo que hay sobre él, pues está contribuyendo a tener una perspectiva más amplia, ¿no? Y con mi abuela pasa algo parecido. Hace unos meses se murió una de sus grandes amigas emigrantes de Inglaterra, Amalia, una mujer de Cambre, que pasó muchos años en el Reino Unido, que vivieron juntas en algunas temporadas. Y cuando yo fui a su entierro, vi a su hijo, a Juan, con el que había tenido relación en Inglaterra, ¿no? Era un poco mayor que yo y era un poco como un hermano mayor en Londres, ¿no? Y allí nos vimos, nos saludamos y me dijo: me voy a quedar unos días para organizar los papeles y cerrar la casa de mi madre. Si quieres, un día tomamos un café y te cuento alguna historia que seguramente tú no conoces, ¿no? Y efectivamente quedamos unos días después y lo primero que me dijo fue: seguramente tú no sabías que tu abuela llevaba un ladrillo en el bolso. Me digo: pues no, la verdad es que yo recuerdo que se quejaba de que los rateros con una cuchilla se lo habían cortado varias veces para meter la mano y sacar la cartera, pero claro, ella nunca llevaba el dinero en la cartera, ¿no? Lo llevaba prendido en una bolsita de tela por un imperdible dentro del sostén, es decir, más protegido no podía ir, ¿no? Pero no sabía que llevas un ladrillo. Me decía: pues sí. Lo llevaba además envuelto en papel de aluminio, para que en el roce del bolso, pues que el polvillo del ladrillo no le manchase el interior del bolso. Claro, entonces, ¿qué era? ¿Un arma de autodefensa o qué? Por supuesto, lo llevaba para eso. Es más, llegó a usarlo, al menos que yo sepa, una vez. Hombre, pues cuéntamelo, ¿no? Y me dijo: sí, pues creo que venía de vernos en casa, y un domingo por la tarde o un sábado, y se fue a esperar el autobús para volver a la suya. Y en la parada se le acercó un señor mayor que a todas luces estaba borracho, posiblemente fuese un mendigo o, bueno, alguien de mala vida, y que empezó a hablar con ella lo ignoraba, pero él cada vez se acercaba más, y entonces llegó un momento que ella se empezó a poner nerviosa, y ya cuando invadió, ¿no?, su espacio de forma flagrante, pues le arreó un bolsazo en la cabeza, ¿no? Claro, el ladrillo hizo su trabajo y a este hombre lo dejó inconsciente en el suelo. Seguramente lo que había bebido también había ayudado, ¿no? Entonces se montó un revuelo, vino la policía. Señora, ¿pero qué ha pasado aquí? No, es que pensé que me iba a atracar o que se iba a propasar conmigo, y entonces le di con el bolso, ¿no? ¿Pero cómo que le dio con el bolso? A ver, abra el bolso, ¿no? Entonces se encuentran ahí el ladrillo los policías, y ya se miran entre ellos y le dicen: bueno, señora, váyase,
O sea que esa historia tan divertida y al mismo tiempo tan reveladora, ¿no?, de cómo era la vida y la personalidad de mi abuela, una mujer mayor, sola en Londres, pues me habría gustado, ¿no?, que estuviese en mi cabeza antes, porque la habría incorporado al libro, pero ahora sirve un poco de bonus track, ¿no?, a la historia del libro, y cuando me preguntan pues la cuento, y en los clubes de lectura suele tener también mucho éxito, ¿no?, porque retrata muy bien al personaje. Es cierto que me hacen muchas preguntas, siempre hay temas que se repiten, hay también, bueno, temas que salen, ¿no?, constantemente, pero yo soy de la opinión de que las entrevistas muchas veces sirven también para que tú tomes nota y reflexiones, ¿no?, sobre lo que te han preguntado y que tengas esa mirada más fresca, diferente y que te sorprenda, ¿no? En ese sentido siempre voy sin expectativas y voy abierto a que me pregunten lo que quieran, ¿no? Hay gente que te sorprende, muchas veces con un ángulo, un punto de vista, una forma de haber leído tu libro en la que no habías reparado, ¿no? Recuerdo en un club de lectura una participante hizo una lectura psicológica del personaje de mi abuelo que me dejó completamente anodadado, ¿no? Era increíble la finura y la sutileza con la que había llegado al personaje a través de lo que yo había escrito, ¿no? Y había propiciado en ella reflexiones que a mí nunca se me habrían ocurrido, ¿no? Y de hecho le dije, puedo hacerle una foto a tus notas, porque además lo llevaba escrito en un papel, ¿no? Y me dijo ella, no, para mí será un honor que te las lleves, ¿no? Y me resultó muy reconfortante, ¿no?, ver cómo a través del retrato que yo había hecho de él, con muy poco material que tenía a mi disposición, porque él había estado fuera tantísimos años, ella todavía, ¿no?, con su mirada y con su interpretación había llegado mucho más lejos, ¿no? Y por eso decía antes que los libros tienen todo el sentido cuando alguien los lee, ¿no?, mientras son como una partitura que nadie interpreta, ¿no? Es decir, la música revive cuando alguien coge esa partitura y toca. Pues el libro pasa lo mismo cuando alguien lo lee, ¿no? Y es muy bonito ver también cómo la gente a través de tu propia familia, la que tú describes en tu libro, ellos están viendo a tu familia, pero también están viendo la suya, ¿no? Y cuando están leyendo sobre tu abuela, también están pensando en su abuela. Entonces luego te lo comentan, lo hablan, y eso es de lo mejor que le puede pasar a un escritor, ¿no? Y luego sé de algún caso de gente que a raíz de la lectura del libro se han animado a escribir su propia historia también, ¿no?, la historia de su familia, y pensar que uno puede haber tenido una pequeñísima parte en eso, ¿no?, simplemente como motivación o como inspiración, a mí es algo que me da mucha satisfacción.